Lo que vamos a estar estudiando hoy se llama Gózate en hacer la voluntad de Dios. Y vamos a estar viendo en el Salmo 103, versículo 1 y versículo 2. Y vamos a hablar del gozo del cristiano. ¿Cuál es el gozo del cristiano? Bueno, el gozo del cristiano en primer lugar no se basa en las cosas materiales que este mundo ofrece. El gozo del cristiano es hacer la voluntad de Dios y complacer a Dios. Ese es el gozo del cristiano. Si el gozo del cristiano entonces es hacer la voluntad de Dios, bueno, las bendiciones que recibimos de Dios no van a ser la motivación del cristiano, van a ser la consecuencia de hacer la voluntad de Dios. El Salmo 103, versículo 1 y 2 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Ha escuchado la frase, todo va a estar bien? Normalmente escuchamos esta frase cuando estamos en problemas y no hay nada más que hacer más que esperar. Esa frase, si tuviste un accidente, te dicen que todo va a estar bien porque ya llamaron a la ambulancia. O si el carro se descompuso aquí en el 81, ¿qué vas a hacer? Todo va a estar bien porque ya llamaron a la grúa. Hace un par de años me quedé sin trabajo y la primera semana la tomé como una semana de vacaciones, levantándome tarde, sentándome a mirar el televisor todo el día. Después de 4 meses de buscar trabajo, ya no podía yo sentarme a ver el televisor. Y si alguien me decía que no me preocupara, que todo iba a estar bien, mi respuesta era: ¿y tú cómo sabes que todo va a estar bien? Yo ya no estaba tan tranquilo. Cuando estamos en medio de un problema, el problema mismo no nos deja estar tranquilos. El salmista escribe este precioso salmo y se dice a sí mismo, está hablando consigo mismo y se dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Es decir, él se está motivando a sí mismo. Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es decir, él se está motivando a sí mismo para continuar alabando a Dios. Cuando viene la depresión, lo mejor para salir de la tristeza no es que otros vengan a animarte, sino que tú mismo te motivas a ti mismo. Pero eso no es tan fácil de lograr. Normalmente cuando estamos desanimados, necesitamos que alguien venga a apoyarnos, que venga a ayudarnos, que venga a darnos una palabra de ánimo. El desánimo, la tristeza y la depresión se transforman en gozo cuando obedecemos a Dios, particularmente cuando le obedecemos por lo que Él hizo por nosotros. Así que hoy vamos a ver 3 puntos y el primero es: ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios? El salmista nuevamente nos dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista se está obligando a sí mismo a alabar a Dios. Pero en nuestra vida hay ocasiones en que estamos tan sumidos en la desesperación que no podemos levantarnos a nosotros mismos y necesitamos a alguien que nos ayude. A veces no es posible que nosotros nos animemos solitos. Tal parece que las preocupaciones que nosotros tenemos son tan grandes y cuando nos ponemos a pensar parece como si las preocupaciones de Dios fueran diferentes a nuestras preocupaciones. Nosotros queremos una cosa, estamos preocupados por una cosa, pero parece que Dios no nos responde, Él está preocupado por algo diferente. La cultura de nuestros días pone mucho énfasis en la imagen externa. Estamos obsesionados con cómo nos vemos por afuera. A nadie le importa cómo te ves por dentro. Todos están obsesionados con cómo te ves por fuera. Estamos obsesionados con perder peso, la píldora para perder peso, la cremita aquí para los ojos, la papada, que se vea bien la papada. Estamos obsesionados con borrar las arrugas, cremas para el cutis, tratamientos faciales para las orejas, píldoras para perder el peso. Tal parece que Dios no está interesado en cómo me veo por fuera. Él está interesado
cómo me veo por dentro. Pero este mundo está obsesionado en cómo nos vemos por afuera. Cuando le pedimos a Dios, le pedimos por lo exterior, por lo físico, por lo que podemos ver. Pero parece que Dios nos contesta diferente a lo que le pedimos. En el versículo 3 del mismo Salmo 103 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El salmista, en un esfuerzo por glorificar a Dios, empieza a nombrar las cosas que Dios ha hecho por él. Y la primera que menciona es el perdón de sus pecados. Pero si yo lo que necesito es la bendición de Dios, lo que necesito es el dinero, lo que necesito es la salud, que vengan, que arreglen mi carro, que me ayuden con mi problema, ¿por qué Dios empieza por los pecados? Yo no necesito eso, yo necesito verme bien, yo necesito sentirme bien, pero Dios empieza por adentro. Mire, vamos al libro de Mateo, capítulo 9, versículos 1 al 2. Ahí en el libro de Mateo dice: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué está pasando aquí? Jesucristo va a su ciudad, entra, la gente se entera de que Jesús está ahí y unos amigos llevan a otro amigo que está paralítico. ¿Cómo está la cosa? No puede caminar, está tirado en la cama. Tampoco hay sillas de ruedas muy especializadas, simplemente lo tienen que cargar para llevárselo a Jesucristo. Y cuando llega con Jesucristo, obviamente el paralítico quería que Jesús lo sanara. ¿Qué necesitaba el muchacho? Que Jesús lo sanara. ¿Qué hizo Jesús? Ten ánimo, hijo. En otras palabras, todo va a estar bien, no te preocupes, ten ánimo. Tus pecados te son perdonados. ¿Ah? ¿Tiene esto algo de sentido? A primera vista no parece tener ningún sentido. A primera vista parece como que si lo que el muchacho necesitara es diferente a lo que Dios le está dando. Es completamente diferente a lo que Jesucristo le está ofreciendo. Él necesita sanidad de su cuerpo y Jesús le dice: yo te perdono los pecados. Porque Jesús está interesado en tu interior y no en tu exterior. Él sabe que si estás sano, Él sabe que si estás muy bien, eso no es una cosa eterna, es algo temporal, es algo que sanito te va a hacer el infierno, pero Él no quiere eso. Él quiere que tú tengas y compartas la vida eterna con Jesucristo. Él quiere que tengas algo permanente. Vamos a Marcos 8, 35-36, el libro de Marcos. En el capítulo 8, versículos 35 al 36, dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Jesús sabe que las bendiciones de este mundo son temporales. La salud del cuerpo, el dinero, las posesiones, las casas, todo es temporal. Pero las bendiciones espirituales, como la salvación, son eternas. ¿Para qué vino Jesús a esta tierra? ¿Para sanar o para salvar? Él vino a salvar a los pecadores. El plan fue un plan de salvación, no de sanación. Veamos lo que dice Lucas 8, 46 al 48. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué está pasando aquí? Jesucristo está en medio de una multitud. Los que hemos estado en la Ciudad de México sabemos lo que es estar apretados en el transporte público, en una multitud donde todo el mundo toca a todo el mundo porque estamos tan apretados. Así estaba Jesucristo. Toda la gente se amotinaba
encima de él y todo el mundo lo estaba apretujando y él estaba ahí atorado entre todos. Y una mujer que estaba enferma, que había tenido 12 años de enfermedad, viene por detrás de Jesucristo, se estira por abajo y ella dijo, si tan solo tocar sus ropas, seré sanada. Y se estira y logra tocar el borde del manto de Jesucristo. Lo toca y al instante su enfermedad se va. Ella es sanada inmediatamente. Y entonces Jesucristo dice, ¿quién me ha tocado? Los discípulos se le quedan viendo y dicen, Señor, en medio de toda esta multitud, ¿en serio? ¿Cómo que quién te ha tocado? Si todo el mundo te está apretando aquí, ¿cómo que quién te ha tocado? Y Jesús le dice, no, yo sé que algo ha salido de mí, yo sé que poder ha salido de mí y sané a alguien. ¿Quién fue ese alguien? ¿Usted cree que Jesucristo no sabía quién lo había tocado? Claro que él sabía quién lo había tocado. Pero él la descubre a esta mujer no para ponerla en vergüenza, ni para regañarla, ni mucho menos para regresarle su enfermedad. No. Él busca quién es, pregunta quién me ha tocado y por ahí sale la mujer, bueno, pues Señor, pues sí fui yo. Y Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Él la descubre de entre en medio de la multitud para perdonar sus pecados. Él no quería que esta mujer se regresara a su casa simplemente sana. ¿Y qué iba a hacer esa mujer sana? Al final se iba a morir y no le iba a servir de nada. Él quería que regresara a su casa salva, con una salvación eterna, porque Él vino para salvar a los perdidos. Si nos regresamos al Salmo 103, versículo 3, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El salmista, en su lista, en su esfuerzo por recordar las bendiciones que Dios ha hecho en su vida, nos recuerda que lo primero que Dios sana es el alma. Dice, perdona todas tus iniquidades, borra todas tus iniquidades, desaparece todo tu pecado. Y después que nos sana el alma, entonces viene y nos sana el cuerpo. Si entendemos el orden de Dios, entonces podemos hacer su voluntad, porque entonces pediremos de acuerdo a su voluntad. Si entendemos que el orden de Dios es primero ser salvo, entonces, ¿cómo vas a hacer la voluntad de Dios? Entregándole lo que tú eres y obedeciéndole. Pero ¿qué pasa cuando hago la voluntad de Dios? Bueno, el salmista sigue explicándonos ahí en los versículos 4 y 5 de Salmo 103, dice, Él que rescata el hoyo de tu vida, Él que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jesucristo, Dios, es el que va a hacer estas cosas, el que me va a ayudar, el que me va a sacar de los problemas, el que me va a bendecir, el que me va a dar, a saciar la boca de bien, que esté yo tranquilo. Pero tiene que ser de acuerdo al orden de Dios. El orden de Dios primero es perdonar tus iniquidades. Primero, sana todas tus dolencias, dice el salmista, que Él le rescató del hoyo, después le llenó de favores y misericordias y después le sació de bien. Las bendiciones de Dios son una consecuencia de la obediencia a Dios. Las bendiciones de Dios no son la razón por la que buscamos a Dios ni por la que hacemos la voluntad. Ni tampoco, oiga bien, son una obligación de Dios para con nosotros. Dios nos bendice cuando hacemos su voluntad, pero Él no está obligado a bendecirnos. Éxodo 33, 19 dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. En otras palabras, Dios va a tener misericordia de quien Él quiera. No dice aquí que haré misericordia con el que haga mi voluntad. Dice que tendré misericordia del que yo quiera. Y en Romanos 8:28 dice, sin embargo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces Dios dice claramente que las bendiciones de Dios para usted y para mí no son una obligación de Dios, porque Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Sin embargo, también nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que a Dios aman y a los que han sido llamados conforme a su propósito.
Si usted ama a Dios y está en medio de un problema, ese problema va a ser para bien. Si usted está en medio de una situación en donde Dios le quiere enseñar paciencia, al final va a ser para bien. No dice aquí que todas las cosas van a ser bonitas, sino que todo lo que nos pase nos va a ayudar para bien. Entonces, cualquier situación que le suceda a usted le va a ayudar en el futuro para tener algo bien. Pero esto dice a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted ha escuchado el llamado de Dios y lo ha ignorado, entonces esta palabra no es para usted. Solamente aquellos que han escuchado el llamado de Dios y han sido llamados y han aceptado a Jesucristo, entonces son a los que las cosas les van a ayudar a bien. En el Salmo 48, si nos regresamos, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El mismo salmista nos dice que él se goza en hacer la voluntad de Dios. Y si leemos todo el Salmo, dice que él no se callará de anunciar las bondades de Jehová. Y usted tal vez dirá, bueno, Dios está bendiciendo al salmista, él es el rey, le está yendo bien, no tiene ningún problema, por eso él dice que se agrada, se complace, le gusta hacer la voluntad de Dios. Por eso él es el que puede meditar en la ley de Jehová y tener la ley en su corazón. Bueno, si eso es lo que usted está pensando, vamos a ver qué más dice el salmista. Ahí mismo en el Salmo 40, versículo 11 al 13 dice, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Cuando leemos este pasaje, ¿usted cree que el salmista le estaba yendo bien? Ya no estoy yo tan seguro. El salmista está orando para que Dios le bendiga. No dice gracias por tus bendiciones. No. Dice, no te apartes de mí porque tengo bastantes problemas, más que los cabellos que tengo. Si Dios está obligado a bendecir a los que hacen su voluntad, y el salmista dice, me he gozado en hacer tu voluntad y he guardado tus mandamientos en mi corazón, ¿por qué es que el salmista tiene tantos problemas? Porque como dijimos hace un momento, Dios no está obligado a bendecir a nadie. Pero cuando haces su voluntad, cuando entiendes el orden de Dios y tratas de vivir como Él pide que tú vivas, tú vas a ver las bendiciones de Dios en tu vida. Primera Pedro 1:16 dice, sed santos porque yo soy santo. La Biblia entonces nos dice que si vivimos una vida de santidad, en donde nuestra primera preocupación es vivir en santidad, vivir evitando la tentación y pedir para que no ofendamos a Dios, es el número 1 de nuestra vida. Las bendiciones de Dios se van a ver en tu vida cuando tu preocupación sea evitar pecar. Cuando tú procures hacer la voluntad de Dios, entonces Dios te va a bendecir. Cuando tu preocupación número 1 no sea lo material. Si a una persona se le mete en la cabeza y quiere comprar un carro nuevo, un carro del año de paquete, ¿qué es lo que hace todos los días esta persona? Buscar carros. Va con el dealer, va al internet, busca en el periódico, hasta que encuentra el carro que le gusta. Nosotros debe de metérsenos en la cabeza el evitar pecar a Dios. Como primera preocupación, el estar separados y evitando la tentación. Eso es lo que debe ser nuestra preocupación. En Mateo 6:13, los discípulos vienen y le preguntan a Jesucristo, enséñanos a orar. No sabemos cómo orar. Tú oras de noche, de día, y no sabemos qué tanto oras. Enséñanos a orar. Y Jesucristo les enseña oración bien pequeña, el Padre Nuestro, donde les enseña, dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo también en la tierra. Pero también les dice, no nos metas en tentación. Dice el versículo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Por qué Jesús les dice que oren, no nos metas en tentación? Porque cuando yo oro, mi preocupación no debe de ser dame, necesito. Mi preocupación debe ser pedirle que me ayude a ser santo, que me ayude a no caer en tentación, que me ayude para guardarme de no pecar. Esa debe ser mi preocupación. Número 1, Mateo 6:33 dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué pasa cuando hago la voluntad de Dios? Dios me va a dar todo lo que necesito, no todo lo que quiero, todo lo que necesito, no me va a hacer falta de ningún bien. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ya sé que debo de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué pasa cuando hago la voluntad de Dios? ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si vamos a Juan 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Muy sencillo, la voluntad de Dios la vamos a descubrir cuando leemos la Biblia, cuando encontramos sus mandamientos en la Biblia. Hoy nos estamos gozando con nuestros hermanos que se bautizaron porque ellos hicieron la voluntad de Dios. En todas las escrituras donde se menciona la salvación, se menciona el bautismo. Hechos 2:40-41 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense, 3,000 bautizándose. Segunda Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Desde el primer sermón de Pedro, donde se bautizaron 3,000 personas, y hasta las últimas recomendaciones del apóstol Pablo, la Escritura nos indica que la salvación y la predicación de la sana doctrina son parte de la voluntad de Dios. Bautizarse después de ser salvo es lo que Dios espera de cada cristiano. Predicar la palabra lo más que se pueda para que otros conozcan a Cristo es lo que los cristianos debemos hacer. Insistir en mantener una buena doctrina es lo que Dios quiere que hagamos como parte de su voluntad. ¿Cómo vamos a saber si estamos en la buena doctrina? En su palabra. ¿Cómo vamos a saber que estamos predicando de Cristo? Leyendo su palabra. Dios no nos dice en su palabra que hagamos cosas imposibles, que saltemos de un edificio en el nombre de Dios, o que vayamos a hacer cosas extremas para lograr su voluntad. Ni tampoco quiere que ignoremos su voluntad, por eso la puso en la palabra. La voluntad de Dios es clara, simple, y lo más importante es algo que todos podemos hacer. Sin embargo, la voluntad de Dios sigue el orden de Dios. Tal y como el salmista lo describió en el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová. Él espera que tú tomes la decisión de bendecir su nombre. ¿Qué quiere decir bendecir su nombre? Quiere decir que lo que las gentes digan de Dios sea algo bueno. Y eso solo se logra por medio de un buen testimonio. Si tú eres hijo de Dios y das buen testimonio, las personas que te conocen van a hablar bien de Dios. También dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Dios ha sido bueno contigo. Dios te ha dado de su amor, de su misericordia y te ha ayudado a lograr todo lo que te has propuesto. Nunca lo olvides. Él te ha dado la salvación. Nunca lo olvides. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que limpia todas tus iniquidades. Si eres salvo, si has reconocido a Jesús como tu Salvador, si te has arrepentido de tus pecados, entonces Jesús es tu Señor y tu Salvador, y Él te ha limpiado de todo pecado. Por lo tanto, todas las demás cosas que el salmista describe son tuyas. Él sanará tus heridas, Él te rescatará del hoyo, Él te corona de favores y misericordias, Él te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, etcétera, etcétera. Él te bendecirá todos los días de tu vida, porque has hecho su voluntad, porque has creído en Él y porque le has entregado tu vida. Pero esto solo le pasa a los que sus pecados le han sido perdonados. El Salmo 32:1-2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. A los que Dios le ha perdonado los pecados son bienaventurados. ¿Qué pasa con aquellos que no han aceptado al Señor Jesucristo o que no están seguros de su salvación?
Ellos no pueden hacer la voluntad de Dios. Si usted está en esa situación, usted no puede hacer la voluntad de Dios porque usted no tiene al Hijo, porque usted no ha recibido al Hijo de Dios. Usted está separado de la gloria de Dios, por lo tanto no puede hacer la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos dice en Juan 1:12, pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, los que ya recibimos al Señor Jesucristo tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Y mire que dice no solo algunos. Entonces, si usted no ha recibido y usted quiere creer en Él, dice a todos. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, es decir, todos, no dice solo algunos, no dice que solo los que pecaron poquito. Si tiene poquito pecado, entonces sí, dice todos. En otras palabras, no importa cuál sea su pecado, Él quiere y puede perdonarte. Y lo más bonito es que Él va a borrar tu pecado. Cuando tú aceptes al Señor Jesucristo, Él lo va a borrar y no se va a acordar más nunca. No es como en un matrimonio que se pelean, se perdonan, después de algunos años se vuelven a pelear y se dice, ¿te acuerdas de hace 5 años cuando me hiciste? Eso no fue perdón. Jesucristo, cuando tú vas y le dices, Señor, ¿te acuerdas que hace 5 años hice? Él te ve y te dice, pero si yo ya te perdoné, yo ya no me acuerdo, no sé de qué me estás hablando. Él borra tus pecados. No dice tampoco que solo los que vienen a la iglesia, dice a todos. Tú y yo somos parte de ese todos. ¿Te gustaría recibir las bendiciones de Dios? Ay, hombre, pero qué pregunta. Claro que sí. Quiero recibir las bendiciones de Dios. Bueno, en el orden de Dios, para que recibas las bendiciones de Dios, lo primero que tienes que hacer es entregar tu corazón a Jesús, para que el pecado que está deteniendo esas bendiciones, el pecado que está estorbando a la mano de Dios para que Él te bendiga, será removido. Y todas las bendiciones van a llegar a tu vida. Todas las bendiciones de Dios van a llegar a tu vida. Pero ¿qué tienes que hacer? Entregarle tu vida al Señor Jesucristo el día de hoy. Dios te bendiga.